Hola, esto es Laberinto Político. Soy Gary Estrada y hoy me acompañan Linda García y Juan Pablo Muñoz. Como siempre, tendremos dos secciones. La primera, un recorrido ágil por las noticias de la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025 y luego nos meteremos de lleno en al menos dos temas claves de la coyuntura. Vengan con nosotras y nosotros, hay pistas, preguntas incómodas y buenas razones para quedarse hasta el final. Ajusten el volumen, comenzamos. Kang mueve fichas para el TSE sin tocar al bloque oligárquico. El Colegio de Abogados y Notarios convocó a elecciones para el 5 de enero de 2026 para elegir representante titular y suplente ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Esta elección de segundo grado vuelve a colocar al gremio jurídico como filtro de acceso al poder electoral, manteniendo el control de las élites profesionales sobre la democracia representativa. Desde una mirada crítica, si el Kang no rompe con la lógica de pactos entre bufetes ligados a oligopolios económicos, la renovación del TSE será solo un relevo de fichas dentro del mismo tablero oligárquico. USAC y psicología, normalidad para reciclar a la camarilla Mazariegos. La Corte de Constitucionalidad ordenó reactivar el proceso para elegir al representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior Universitario de la USAC y convocará elecciones en la Escuela de Ciencias Psicológicas para renovar a sus autoridades, incluida la dirección. Aunque se presenta como un retorno a la normalidad institucional, estas decisiones operan dentro de una USAC colonizada por fuerzas conservadoras que usan el derecho para legitimar un modelo universitario capturado por redes corporativas y racistas que bloquean cualquier democratización real del gobierno universitario. En ese tablero, el cuestionado representante Werner Alejandro García García, señalado como una figura oscura dentro de la camarilla del rector impuesto Walter Mazariegos, simboliza cómo se reciclan las mismas élites para mantener a la universidad como un sistema extractivo de pensamiento que es conservador y no un espacio plural y crítico. Reapertura del caso Claudia González, disputa para el uso clasista del derecho penal. 2 años después de que el Ministerio Público cerrara una investigación solicitada por la abogada anticorrupción Claudia González, un juez advirtió errores en el procedimiento y ordenó reabrir el expediente. Que se reabra el caso muestra hasta qué punto la criminalización se ha usado selectivamente para castigar a quienes tocaron los intereses de la élite judicial y política, mientras se archivan con rapidez los expedientes en contra de verdaderos poderes fácticos. La disputa en torno a Claudia es también una batalla para evitar que el aparato penal se consolide como herramienta de venganza clasista contra quienes desafiaron al pacto de impunidad. Caso Gloria Porras. La justicia interamericana frente al seguro jurídico de la élite. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó audiencia del caso Gloria Porras versus Guatemala, avanzando en el análisis de la responsabilidad del Estado por obstaculizar su nombramiento como magistrada. El caso pone en el banquillo a un modelo de justicia donde las cúpulas políticas y empresariales bloquean a jueces incómodos para mantener un diseño institucional a la medida de sus intereses. Lo que está en juego no es solo la carrera de una jurista, sino la oligarquía local puede seguir controlando la Corte de Constitucionalidad como una especie de seguro jurídico para sus negocios y monocultivos de poder. Presupuesto 2026. Más deuda, más negocios, pocos derechos. El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General 2026 por 163.469 millones, un aumento de alrededor del 10% respecto del año anterior. Este fue aprobado con 139 votos a favor bajo el discurso de ser un presupuesto social. Detrás de la narrativa social, la forma opaca y acelerada en que se aprobó el paquete refuerza la idea de un legislativo que funciona como mesa de negocios más que como un espacio de deliberación política. Sin una reforma fiscal progresiva y sin romper privilegios tributarios de grandes grupos empresariales, cada aumento presupuestario se financia con más deuda y menos derechos para la mayoría. Además, en el contexto de 2026, este presupuesto servirá fundamentalmente para engrasar la maquinaria de corrupción ligada a la política electoral.
Reformas a las alianzas público-privadas. El Estado pone el riesgo, los oligopolios cobran la renta. Los diputados también aprobaron reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, Decreto 21-2025, para agilizar proyectos de infraestructura y crear nuevas figuras e incentivos para el capital privado, manteniendo al CACIF en el órgano decisor. Estas modificaciones consolidan un modelo donde el Estado asume los riesgos y el gran empresariado captura las rentas, profundizando un patrón de inversión que prioriza carreteras para el comercio y los monocultivos antes que servicios públicos para la vida digna. Sin controles sociales fuertes, las alianzas público-privadas pueden convertirse en otra vía para transferir recursos públicos a oligopolios que ya concentran tierra, energía y telecomunicaciones. Elecciones en Honduras, entre democratizar la economía o volver al viejo bipartidismo. En Honduras se celebraron las elecciones generales para elegir presidencia, Congreso y autoridades locales. En una contienda cerrada entre Rixi Moncada de Libre, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nas Rías Fura del Partido Nacional, marcada por acusaciones de fraude y de injerencia abierta de Donald Trump a favor del candidato conservador. El voto hondureño se mueve entre la promesa de democratizar la economía y desmontar los privilegios de unas pocas familias, y la presión de sectores empresariales y militares que buscan restaurar el viejo bipartidismo. Lo que ocurra en Honduras tendrá impacto regional. Puede reforzar un ciclo progresista que cuestione los monocultivos y las zonas especiales de explotación, o reabrir la puerta a un proyecto abiertamente subordinado al capital transnacional. Nicaragua, cambio de jaula para presas políticas en un autoritarismo híbrido. El gobierno de Nicaragua trasladó a unas 40 personas presas políticas a régimen de arresto domiciliario, en un gesto leído como respuesta a la presión de Estados Unidos ante posibles sanciones comerciales. No se trata de una liberación plena, sino de un cambio de jaula en un régimen donde la pareja cogobernante Ortega Murillo mantiene un control casi absoluto del aparato estatal y usa los cuerpos encarcelados como fichas de negociación. La foto regional es la de un autoritarismo híbrido, con elecciones vaciadas de contenido, economías basadas en monocultivos y enclaves extractivos, además de una represión dosificada para no alterar demasiado los flujos de capital ni el turismo. Condena a Pedro Castillo, castigo ejemplar al primer presidente campesino. En Perú, el Poder Judicial condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por rebelión y conspiración, por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Que sea precisamente el primer presidente campesino, maestro rural y representante de sectores andino populares quien reciba una condena ejemplar revela un uso selectivo, clasista y racista del derecho penal orientado a disciplinar cualquier intento de gobierno popular que toque los intereses de la élite limeña y de las corporaciones mineras. Más que cerrar la crisis política, el fallo envía un mensaje de advertencia a los movimientos sociales e indígenas. Cuando sus demandas de redistribución, plurinacionalidad y justicia territorial desbordan el marco del neoliberalismo, serán tratados como enemigo interno y no como sujetos legítimos de la democracia. 25N, el feminismo latinoamericano contra la violencia y el orden extractivista. El 25 de noviembre, miles de mujeres y disidencias marcharon en diversas ciudades de América Latina, de Ciudad de México a Santiago y Buenos Aires, para denunciar feminicidios, desapariciones y violencias cotidianas ejercidas por parejas, desconocidos y también por el propio Estado. La marea morada y verde volvió a tomar las calles, plazas y edificios oficiales, frente a gobiernos que responden con vallas, operativos policiales y discursos institucionales de cero tolerancia, que no cambian la vida concreta de las mujeres. El 25N recuerda que la violencia no es solo un problema individual, sino parte de un orden patriarcal, racista y extractivista que convierte cuerpos de mujeres, territorios indígenas y vidas afrodescendientes en zonas de sacrificio para el capital. Por eso las marchas no piden solo más penas o más policía, sino transformar las raíces materiales de esa violencia, redistribuir poder y riqueza, garantizar justicia territorial y desmontar los pactos entre Estado, élites económicas e iglesias que sostienen el régimen de miedo y precariedad.
Bien, llegamos a la segunda parte de este podcast, donde discutimos al menos 2 puntos más relevantes de la semana. Hablemos un poco del primero, que es una continuidad de noticias que ya presentamos. A ver, Guatemala entra en una fase decisiva de reacomodo institucional con 3 movimientos simultáneos. El Colegio de Abogados y Notarios convoca para el 5 de enero a elecciones de representante ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad, a su vez, fuerza la reactivación de la elección de representantes del colegio ante el Consejo Superior Universitario de la USAC y manda a convocar a comicios en psicología, mientras jueces y organismos internacionales reabren grietas en el pacto de impunidad con la reapertura de casos muy importantes, como el de Claudia González y las audiencias que se están llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso de Gloria Porras. Todo esto ocurre en vísperas de las renovaciones de la justicia y el sistema electoral, donde se decide quién controla las Cortes, el Tribunal Supremo Electoral y, muy importante, el gobierno universitario. El hilo conductor de todas estas noticias son las elecciones de segundo grado, lo que venimos diciendo en este podcast desde hace ya algunos meses. Esto es importante porque no vota la ciudadanía, sino colegios profesionales, cuerpos académicos o comisiones altamente filtradas, que termina definiendo quién integra el Tribunal Supremo Electoral y quién llega a las Cortes o quién manda en la USAC. Ese diseño vendido como técnico en realidad concentra poder en pequeños círculos donde pesan los bufetes ligados a los oligopolios, las redes conservadoras universitarias y la cooptación judicial que ya conocemos. Lo que todo esto en conjunto hemos llamado pacto de corruptos. Por eso el representante del Colegio de Abogados y Notarios, que es delegado ante el Consejo Superior Universitario, o figuras como la de Gloria Porras o de Claudia González, se vuelven piezas en una disputa que es la misma. Si esos espacios quedan en manos del pacto de corruptos, las próximas generaciones de magistrados, fiscales, autoridades universitarias y a magistrados del Tribunal Supremo Electoral seguirán respondiendo a intereses empresariales, racistas mayoritariamente y antipopulares. Esto surge entonces una duda: si las personas de a pie no pueden votar directamente por quienes integran al Tribunal Supremo Electoral, las Cortes o el Consejo Superior Universitario, ¿quién está mandando de verdad en la democracia guatemalteca? ¿La ciudadanía o los círculos cerrados de abogados y las cúpulas universitarias? Bueno, yo quisiera empezar cuestionando el modelo. Yo creo que soy la que tiene menos background jurídico aquí, así que lo diré muy también como desde fuera. Yo creo que estos modelos de elecciones de segundo grado vale la pena cuestionarlos, especialmente porque los modelos se pervierten y en un contexto como Guatemala ya están completamente infiltrados, lo que hace que se convierta en un modelo de élites, ¿verdad? De grupos políticos que son los que al final entendieron el juego, cooptaron el juego y participan del juego de las elecciones. Y vamos viendo semana a semana cómo esto va cerrándose y se va manifestando que los que aprendieron a jugar ese juego, que como ya dije son una élite, son los que se van quedando en las postuladoras y seguramente adelante, o bueno, no quiero decir seguramente para guardar la esperanza, pero que paran eligiendo pues a gente de su mismo tipo, de su misma calaña en algunos casos. Estos modelos también creo que reproducen desigualdad y todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, no solo en Guatemala, en la región, porque haya representatividad, porque haya más diversidad. Creo que en estos espacios de elección es donde menos se alcanza a ver esta diversidad, que por lo menos en los modelos de elecciones generales aparecen un poquito más. Y por supuesto que también hay todo un trabajo, y este ya es un tema más de fondo, de participación o de educación política desde pequeños para comprender cómo es que esto funciona. Bueno, quizás también reforzar lo que ustedes han planteado. En el fondo lo que existe es una cooptación del sistema de justicia y el mecanismo utilizado por las y los que procuran impunidad en todo tipo de temas fue el nombramiento de altas autoridades, ¿verdad? En este caso la mayoría de ellos pasan por comisiones de postulación. Tenemos algunos abogados que llevan 30 años más o menos desde la Universidad de San Carlos, desde la Facultad de Derecho, allá por los 90 se empezó esta maquinaria de cooptación de comisiones de postulación.
y también algunos bufetes privados, ¿verdad? Con intereses en varias áreas del derecho. Entonces eso sería un tema, y el otro es que estamos ante una situación en donde la justicia en sí misma peligra, pero también recordando que vienen las elecciones generales de 2027 y mucho de lo que se está haciendo no solo se remite a los tribunales, a las fiscalías o a los casos penales, sino a la viabilidad misma del proceso electoral, con el hecho de que, por ejemplo, ya haya el Tribunal Supremo Electoral empezado su proceso de renovación de magistradas y magistrados. Y bueno, lo que está en juego no es solo quién gana cada caso, sino si se rompe o no la maquinaria de segundo grado que ha blindado a estas élites frente al voto popular. Digamos, los avances del caso de Claudia González o de Gloria Porras, pues solo ponen en evidencia que también hay un gran desafío para los movimientos sociales y democráticos, es decir, disputar elecciones intermedias, en donde, en los colegios, en las universidades, en estas famosas comisiones de postulación, y al mismo tiempo empujar reformas que desmonten el modelo de designaciones de segundo grado como un filtro estructural que impide que la voluntad popular llegue a instituciones que mandan. ¿Qué tendrían que hacer los movimientos estudiantiles, gremiales y sociales para romper ese candado de elecciones de segundo grado y podríamos hablar de un acceso más posible hacia la justicia y a una universidad menos capturada por élites económicas? Yo me temo que no tengo respuesta porque soy demasiado radical y voy a sonar a Juan Pablo, pero yo creo que hay que volverlo a hacer todo. Hay que refundar el Estado. Hay que, sí, de verdad, como que cuando volteo y busco otro camino que sea formar bases, educar personas, veo que es o un camino muy largo, poco viable para que esta participación realmente suceda. Y por eso me voy por el otro camino exagerado tal vez, aunque necesario, de volver a tener constituyente y pensar el Estado de una forma más plural desde su concepción. Ahorita ya me parece que es como demasiada enmienda sobre enmienda, como que mucho parche sobre parche, y por eso me voy hasta ese otro lado de replantearnos todos los modelos de elección. Quizás algunos comentarios con relación al tema, y es que sí, ¿verdad? El sistema de justicia está ligado al sistema político y el sistema político está ligado al modelo de acumulación de capital que existe en Guatemala, el cual es corrupto, ¿verdad? El cual es mafioso por esencia, por naturaleza, ¿verdad? Es elitista, racista, como ya se dijo aquí. Entonces, la justicia, pues, definitivamente debe de estar en la misma lógica, dinámica o sintonía que esa situación general. Entonces, lo único que sí estamos viendo es una perversión en grado sumo del sistema de justicia, justamente para que no se vea afectada la forma de acumulación de capital, como la CICIG en algún momento sí lo llegó a demostrar, ¿verdad? Era interesante en el caso de la CICIG que empezaban un caso de narcotráfico, iban a parar alcaldes y de alcaldes a partidos. Empezaban un caso de robo en Ministerio de Educación, iban a pasar a partidos y financiamiento de la política. Empezaban un caso de corrupción judicial e iban a parar a crimen organizado y su vinculación con diputados distritales y por lo tanto a partidos. Entonces esa conexión, ¿verdad? Donde el sistema de justicia no aguantó, no soportó, ¿verdad? Ser quien demuestra que es el sistema político y económico en su conjunto. Pero más allá de ese tema, mientras tanto, creo que sí hay algunas cuestiones, algunas necesidades estratégicas. Se hablan de algunas reformas constitucionales que se pueden hacer. Por ejemplo, no podemos estar pensando ustedes que cada vez que va a haber elecciones de segundo grado, que cada vez que van a elegir autoridades de alguna institución, tengamos que estar cuidándonos como cuando vamos a salir de vacaciones y nos quedamos con el miedo de que se van a meter los ladrones. Porque básicamente eso es lo que nos pasa cada vez que va a haber elecciones de cortes, de fiscalía, etcétera, ¿verdad? Y el otro tema también, recordar que no todo pasa por reformas legales, normativas en sí, sino que también está la política pura y dura en este caso, ¿verdad? Y es hacer contrapeso, contrahegemonía
a todas estas élites. El proyecto socialdemócrata, de alguna manera actualmente gobernante, demostró cómo les duele, ¿verdad?, que gente que no es del pacto haya accedido y por eso al poder, y por eso lo han bloqueado, por supuesto, pero esto no deja de significar que es el camino, ¿verdad?, de ganar elecciones por parte de personas que son coherentes, ¿verdad?, y desde ahí impulsar otros temas. Ahorita lo que estamos haciendo es viendo cómo se comportan para que podamos aprender algunas lecciones también. Claro, creo que para ir cerrando, justamente uno de los elementos más relevantes e importantes es tener en cuenta que hay que tomar el poder para poder cambiar este modelo. Como bien menciona Linda, es necesario refundarlo, pero para refundarlo desde este espacio de opinión nosotros consideramos que también hay que participar activamente en él. Por ello es necesario también entender que estos modelos de elecciones de segundo grado no son modelos representativos y por ende hay que estar más involucrados en ellos. Bien, si quieren pasemos al segundo punto y hablemos un poco del presupuesto. Ya dijimos alguna noticia relevante y es que el presupuesto fue aprobado de manera express. El presupuesto de 2026 no solo crece en montos, sino también confirma una forma de gobernar desde el Congreso. Esta forma de gobernar se ha caracterizado por sesiones aceleradas, enmiendas de última hora, poca discusión pública y en concreto una suma aritmética de votos que negocia más que procesos de reserva, acciones que no necesariamente favorecen al interés de la mayoría, sino a intereses de poder. Y el aumento del más del 10% se vende como un giro social, pero en realidad se aprueba sin un debate serio sobre a quién le funciona, a quién le cobra, a quién se beneficia, quién queda fuera. Así, el legislativo funciona como una gran mesa de reparto, se mueven todos los techos y renglones para satisfacer bloques de aliados, se blindan bolsillos, claves de inversión que son clientelares y se mantienen intocables los privilegios fiscales de los grandes grupos empresariales. Para que el presupuesto sea sostenible y no solo una chequera de deudas, se necesitarían al menos 3 movimientos de fondo: una reforma fiscal progresiva que cobre más a los que tienen, es decir, a las grandes fortunas, a las rentas del gran capital y a los sectores extractivos; una reorientación del gasto hacia salud, educación, cuidados y transición ecológica; y mecanismos de transparencia que permitan un seguimiento ciudadano de barrio a barrio, es decir, que las personas estemos involucradas en la fiscalización del Estado. Revisar exoneraciones a los oligopolios, es decir, tener más ojos en la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria, limitar la captura de obra pública por las mismas constructoras que son las que están participando, oh sorpresa, en alianzas públicos-privadas, y vincular el aumento del gasto a metas claras. Bajo este contexto, un presupuesto aprobado a la carrera y negociado entre cúpulas puede llamarse social si no cambia quién paga impuestos ni rompe los privilegios de los grandes grupos empresariales. ¿Qué piensan? Bueno, yo quiero puntualizar eso que decías, que al final el presupuesto es una moneda de negociación política. Es así como se decide, solo redistribuye, vuelve a repartir entre los que ya están en el juego, porque si vemos cosas de fondo no hay grandes cambios que nos expliquen mejor de dónde vienen esos fondos, quién los está poniendo. Permanecen intactos privilegios fiscales. No es que de fondo se vaya por ejemplo, a tocar o a solicitar impuestos de las empresas extractivistas, de corporaciones. Es decir, hay mucho trabajo pendiente de fondo también en este tema de cómo se construye o cómo se negocia este presupuesto. Y concretamente yo quisiera también compartir con quien nos escucha cómo se materializa esto. No, desde luego no es un análisis que venga de mí, ¿verdad? Sino que de ICEFI en un análisis que hace todos los años sobre las propuestas de presupuesto y que identifica artículo por artículo en donde el presupuesto no especifica montos, no especifica fuentes de financiamiento, tampoco los destinos específicos a donde se va a ir el dinero.
y también hace sugerencias en cuanto a metas, también artículo por artículo, específicamente algunos programas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Y para terminar, yo no solo soñaría con que podamos ser capaces de darle seguimiento a cómo se usa este dinero, sino que también en algún momento se pueda implicar la ciudadanía. Desde luego esto suena muy, muy sueño en cómo se construyen estos presupuestos o por lo menos en qué se quisiera invertir más. Bueno, para sumar algunos elementos a lo que ustedes ya han planteado, el hecho de que este aumento se va a sumar a aquel tema del arrastre, ¿verdad? De lo que no ejecutaron los COCODES, y entonces ya estamos hablando de un bolsón acumulado multimillonario a disposición de alcaldes y diputados distritales, ¿verdad? Que quedaron sumamente satisfechos con todos estos temas, porque de esa manera van a reproducir la corrupción en año preelectoral. Y la otra cuestión es lo que ya mencionaba ahorita Linda, lo decía tal vez mejor, pero solo resaltarlo de nuevo, que cuáles son los indicadores y las metas concretas, ¿verdad? ¿Cuánto se va a reducir? ¿Cuál de estos indicadores? Al final de cuentas es lo que siempre hemos dicho cada año, todos los ministros de Economía, los de Jimmy Morales, los de Yamatei y actualmente el del gobierno de Arévalo, celebran que hubo un alto rendimiento de la economía guatemalteca, un crecimiento de 3 puntos y tanto, pero la pregunta es cuántos niños más fueron a la escuela, ¿verdad? Con una educación de calidad, por supuesto, cuánto bajó la desnutrición infantil, cuánto bajó la violencia contra las niñas y adolescentes y este tipo de temas, ¿verdad? Que para mí son más importantes que medir la estabilidad del quetzal, aunque obviamente sin esta última no se da lo primero. Y el último es también todo este dinero que se autorizó, y quién lo fiscaliza, la calidad del gasto, ¿verdad? Recordemos que la Contraloría General de Cuentas, que debería de ser en alguna medida la entidad encargada de eso, también va a ser elección de segundo grado de 2026. Está también suma y altamente politizada en el actual contexto porque participan nuevamente los mismos actores que las de justicia unos meses antes, en este caso universidades privadas y la San Carlos, en este caso el Congreso de la República, ¿verdad? El Colegio de Economistas o los colegios profesionales, entre otros. Y bueno, con esto creo que vamos a ir cerrando también el tema para poder respetar nuestros tiempos. Ante todo creemos importante hacer una exhortación y a la reflexión de quienes nos escuchan. ¿Qué tipo de reforma fiscal y de control ciudadano necesitaríamos para que cada quetzal extra al presupuesto se traduzca en derechos, es decir, en salud, educación, cuidados, y no solamente en contratos para la misma élite política y económica que lo único que quiere es seguirse manteniendo a sí misma? Sin más, pasemos a nuestra siguiente sección. ¿Qué viene para esta semana? Inicia diciembre. ¿Qué tenemos? Bien, yo solo recordar que el Colegio de Abogados y Abogadas de Guatemala ya convocó para las elecciones de una y un representante ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, aunque esta elección se va a realizar el 5 de enero del 2026. Ya en los próximos días tendremos que empezar a ver el movimiento gremial, como lo hemos dicho cada uno de estos lunes. Ya se están moviendo las fuerzas, gente como Moto desayuna en un departamento y almuerza en otro, está en plena campaña, claramente con dinero del narco, no se explica de otra forma para moverse de esa manera en grandes hoteles e invitando a cursos de tiro. Y no solo él, sino que toda la gente de ASPA, que es de Néstor Vázquez, toda la gente de Galvez, que finalmente se alió a la fiscal general y a los fiscales en una cuestión ahí medio perversa. Y entonces eso, ¿verdad? Están en plena campaña las y los abogados y empiezan las inscripciones de planillas. Yo tengo un anuncio y es contarles que del 17 de noviembre al 15 de enero del 2026 está abierta la tercera convocatoria de becas por nuestro futuro. Hay opciones de becas y hay un fondo de becas bastante grande que hay que aprovechar. Hay becas a nivel de licenciatura, de posgrados y también para carreras técnicas. Yo sé que a veces que da miedo aplicar a una beca o que creemos que por temas de edad o
cualquier otra dificultad, pero sí pueden entrar a becasnuestrofuturo.gov.gt y explorar un poco y hacer su aplicación, que no es nada complicado ni mayor papelería. Están invitados. Esta no es una mención pagada, pero creo que es importante que estos esfuerzos que el gobierno del presidente Arévalo está haciendo por poder promocionar becas sea utilizado para no solo la reflexión crítica, sino también para una postura social mucho más clara y mucho más radical de lo que está teniendo en este momento el gobierno. Y creo que parte de eso es la formación, así que todas y todos invitados. Estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, les recordamos que también pueden seguirnos y compartir nuestro contenido en YouTube como Laberinto Político Podcast, en TikTok y en las plataformas de siempre, en Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos siempre en este recorrido de la política guatemalteca y de la región. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.